Hola a todos, bienvenidos a Idioma Academy. El día de hoy vamos a ver las diferentes maneras cómo pronunciar estos tres artículos. Ahora, la pronunciación de los artículos en inglés es diferente dependiendo de dónde aparecen en la oración, y esto nos va a conllevar a nuestra primera pregunta. El sustantivo que acompaña a estos artículos comienzan con sonido de vocal o de consonante. Y esto va a depender de cómo pronunciarlos y cómo usarlos también. Y la otra cosa es, ¿y cómo los enfatizas? Y esto nos conlleva a nuestra segunda pregunta. ¿Qué palabras enfatizamos o colocamos la mayor fuerza de voz y en cuáles no? Las diferencias son pequeñas, pero los hablantes de inglés conocen las diferencias naturalmente. En esta lección aprenderemos cada situación, cómo pronunciar el artículo definido the y cómo pronunciar los artículos indefinidos a y un de manera diferente. Ahora, el uso de estos dos artículos ya lo hemos hablado en la lección número 3. Si no lo has visto, lo estaré colocando en la parte superior de la pantalla o en la descripción de este video. Empecemos hablando de este artículo. Vamos a pronunciar este artículo como un sonido de una schwa, que es o. Y esto se debe a que en el hablar diario solemos reducir los sonidos y no acentuamos ciertas palabras, como en este caso los artículos, haciéndolos que suenen como o. Esto lo vamos a hablar un poco mejor cuando lleguemos casi al final del video. Ahora, volviendo a este punto, vamos a pronunciar este artículo como la schwa, o, en el hablar diario, ya que no estamos acentuando o enfatizando esta palabra. Veamos unos ejemplos. Para eso debe recordar que este artículo se utiliza antes de los sustantivos que empiecen con sonido de consonante. No solamente deben empezar con una consonante, tengan mucho cuidado, sino que debe sonar como una consonante. Por ejemplo, un carro. Carro empieza con C de casa, pero ¿cómo realmente suena? Pues el sonido fonético es k, k, como una consonante. Así es que le corresponde o. Ahora veamos un lapicero. Lapicero empieza con P. ¿Cómo suena esa P? P, p, como una consonante. Así es que le corresponde el artículo a. Seguimos, una universidad. La universidad empieza con U, pero realmente suena como una consonante. En este caso va a sonar como la Y. Ya, ya. Por eso le corresponde el artículo a. Como pueden ver, los artículos están conectados cada uno a sus sustantivos. Eso quiere decir que al pronunciarlos, no solamente vamos a pronunciar artículo y luego una pausa seguido del sustantivo. A, car, a, pen. No, porque sonarías como un robot, sino que vas a conectar su artículo con su respectivo sustantivo, haciendo que se unan los sonidos en uno solo. Y al hacer esto vamos a reducir el sonido del artículo, haciendo que suene esto con un tono más bajo, haciendo que suenen como una que es la schwa. Entonces, vamos a decir a car, a car, a pen, a pen, a university, a university. Entonces, como pueden ver, estoy colocando la mayor fuerza de voz en dónde, en los artículos o en los sustantivos. A car, a pen, a university. En realidad le estoy colocando la mayor fuerza de voz o estoy acentuando más los sustantivos, no los artículos. Pero sin embargo los estoy pronunciando de igual manera para que se pueda entender. A car, a pen, a university. Entonces, al acentuar o colocar la mayor fuerza de voz a los sustantivos y no a los artículos, hace que los sonidos se reduzcan. Es por eso que estoy utilizando la schwa. Esa es la razón. Entonces, hasta ahí podemos decir que en el hablar diario o en el connected speech, en un discurso conectado, vamos a pronunciar ese artículo como una schwa y va a sonar como a. Esto ya lo hemos hablado en ese video. Sin embargo, recordemos un poco de cómo colocar nuestra boca para poder pronunciar este sonido. Veamos.
Para realizar este sonido, vamos a abrir ligeramente la boca, relaja los labios y déjalos en una posición neutra. Recuerda, tus labios y tu mandíbula están en una posición relajada y neutra. Lengua también está en una posición relajada, central. La punta de la lengua toca suavemente los dientes frontales inferiores. No muevas ni flexiones la lengua. Ahora, quiero que pronuncies la letra A del español. Veamos. A, Ese no es el sonido al que quiero que llegues. Ahora, recuerda que para pronunciar este sonido, simplemente vas a abrir ligeramente la boca, vas a relajar los labios y ahora vas a decir A otra vez. A, A, A. Ese es el sonido al cual quiero que llegues. Ahora, hay una segunda manera como pronunciar también este artículo, y es pronunciándolo como A. Pronounce this article like A when you say the word by itself. Vas a pronunciar este artículo como una A cuando lo quieres decir por sí mismo. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo de que hoy vamos a hablar de este artículo. Entonces, quiero pronunciarlo por sí mismo como es A, porque es parte de la letra del alfabeto. O también cuando quieres enfatizarlo. Enfatizarlo. Veamos un ejemplo. Para eso veamos este video. Hey, I found this phone. You found a phone, you didn't find my phone. Como hemos visto en este video, una persona está buscando su celular. Entonces, la otra persona al parecer ha encontrado un celular. Entonces le dice, encontré este celular. Pero le responde la persona que estaba buscando, tú encontraste un celular, que quiere decir que encontraste un celular cualquiera, pero no encontraste el mío, el que yo estaba buscando. Entonces, la persona que estaba buscando su celular dijo, You found a phone. You didn't find my phone. Porque en este caso, ella quiso hacer un contraste, que tú encontraste un celular cualquiera, pero no es el mío. Le estoy colocando la mayor fuerza de voz en este artículo, haciendo que suene como a. Entonces, si quieres enfatizar algo, puedes pronunciar este artículo como a. Y esas son las dos formas como pronunciar el artículo a. Ahora, ¿cómo se pronunciará este artículo? Veamos. Vamos a pronunciar este artículo como an. When you say the word by itself or when you want to emphasize it. Entonces, vamos a pronunciar este artículo como an cuando quieres decir esta palabra por sí misma o cuando quieres enfatizarlo. Algunas personas también lo pronuncian de esta manera normalmente, especialmente cuando ellos hablan lento y con cuidado. Así es que si escuchas decir an apple, una manzana, está muy bien dicho. ¿Bien? Sin embargo, como hemos hablado ya anteriormente en el hablar diario y normal connected speech, los artículos tienden a reducir los sonidos, haciendo que este suene con la schwa, con el sonido de la vocal schwa. De la misma manera sucede aquí porque este también es un artículo. Entonces también va a sonar como una schwa en connected speech. Veamos un ejemplo. Para eso debemos recordar que estos artículos se utilizan antes del sustantivo que comience con sonido de vocal. Ten mucho cuidado. No es solo cómo se ve, sino cómo suena. Veamos un ejemplo. En este caso, el sustantivo que le sigue al artículo empieza con sonido de vocal. English, movie. Entonces le corresponde el artículo un. Recuerda que en el hablar diario conectamos los sonidos y en este caso estamos conectando el artículo con su sustantivo para que los dos suenen como uno solo. Y esto hace que el sonido del artículo se reduzca en tono, haciendo que este suene con la schwa, un, para darle mayor fuerza de voz a su sustantivo, un English movie. Entonces, al unirlo, sonará como an English movie. An English movie. Bien, veamos otro ejemplo.
ahí tenemos una naranja. Entonces, el sustantivo que le sigue suena como vocal. R, naranja, orange. Bien, entonces, como suena como vocal, le corresponde este artículo, un. Y el sonido de este también se va a reducir al conectarlo con su sustantivo. An orange, an orange. Entonces, como se están dando cuenta, estoy colocando la mayor fuerza de voz al sustantivo, porque es la idea que quiero comunicar. An English movie, an orange. Y esa es la razón por la cual reducimos los sonidos. Bien, hemos visto las dos diferentes maneras como pronunciar el artículo an. Ahora veamos el siguiente artículo y el último, el artículo definido the. ¿Cómo se pronunciará? Bueno, este artículo se va a pronunciar the de esta manera cuando se encuentre antes de un sustantivo que empiece con sonido de consonante. If este artículo comes before a word that starts with a consonant, viene antes de una palabra que empieza con una consonante, esta no está acentuada. It is not stressed. So you pronounce it like the. Como pueden ver, esa TH se produce el sonido no solamente colocando la punta de la lengua entre los dientes y soplando aire, sino que tenemos que realizar un sonido, ruido con nuestras cuerdas vocales. Y ahí también tenemos al sonido de la schwa, a, y la unión de estos, th, a, suena como the. El sonido de esta TH ya lo hemos hablado en ese video. Sin embargo, escuchemos un poco cómo realizarlo con nuestra boca. Sonido consonántico sonoro. Para realizar este sonido, abre ligeramente la boca y coloca la punta de la lengua entre los dientes frontales. Ten en cuenta que la punta de la lengua puede tocar suavemente la parte inferior de los dientes frontales superiores. Ahora, sopla aire sobre tu lengua haciendo un ruido. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el carro. Carro sabemos que empieza con C de casa, pero suena como k, k, consonante. Así es que el sonido sería the car. Asimismo tenemos la escuela. La escuela empieza con S y suena s, como consonante. Así es que el sonido de ese artículo suena como the school. Ahora tenemos a este sustantivo, the one, el único. Este sustantivo, one, sabemos que y lo miramos como una vocal, pero ¿cómo realmente suena? Esa O en este caso suena como w, una W. Así es que tenemos ahí el sonido de consonante. En este caso, la W para decir one, wa. Es por eso que el sonido de ese artículo suena como una the. Y decimos the one. Bien, tenemos the car, the school, the one. Y como ya lo hemos venido hablando anteriormente, estamos enfatizando ¿cuál o qué cosa estamos enfatizando? Los sustantivos, porque es la idea que queremos comunicar. Los artículos no lo queremos comunicar los sustantivos, el carro, la escuela, el único o la única. Es por eso que dar un tono más bajo a los artículos hace que estos también reduzcan su sonido. Es por eso que utilizamos el sonido de la schwa en los artículos, porque no les damos mucha importancia. Y suenan como the car, the school, the one. Sin embargo, no quiero que me malinterpreten. El uso de artículos es muy importante, porque si no los utilizas, entonces sé que tu idea se va a entender. Sin embargo, la otra persona va a reconocer que no estás utilizando artículos en tus palabras. Entonces, esa persona va a sacar sus propias conclusiones acerca de tu dominio del inglés, que realmente no lo dominas muy bien porque no estás utilizando artículos. Es por eso la importancia de utilizarlos.
Sin embargo, lo que me estoy refiriendo es que al momento de expresar las palabras, entonces les damos cierta tonalidad, acentuación, fuerza de voz a algunas palabras que ahorita lo vamos a ver dentro de un rato y a otras no. Es por eso la reducción de sonidos. ¿Ok? Bien, ahora veamos la segunda forma como pronunciar este artículo. Pronunciamos este artículo como the cuando el sustantivo que le sigue comienza con un sonido de vocal. Entonces, veamos un ejemplo. La manzana. Manzana, este sustantivo que le está siguiendo este artículo. Sabemos que se ve como vocal, pero realmente ¿cómo suena? A, suena como una vocal. Así es que lo vamos a pronunciar como the apple. Ahora, tomen en cuenta lo siguiente. No quiero que pares en el sonido del artículo, the apple, sino que unas los dos, su artículo con su sustantivo. Una los dos sonidos para que concretes la idea. The apple. Veamos el siguiente. La hora. En este caso la H no suena y lo que va a sonar es la vocal que le sigue. En este caso encontramos al para decir the hour. Entonces todo junto sería the hour, the hour. Tenemos ahí la sombrilla o el paraguas. Esta U, en este caso sí está sonando como vocal y la vocal es Entonces, para decir the umbrella, the umbrella. Entonces, ahí tenemos the apple, the hour, the umbrella. Bien, hasta ahí tenemos las dos diferentes formas como pronunciar este artículo, como the y como the. Sin embargo, quiero que tomen en cuenta lo siguiente, que si quieres poner énfasis en esta palabra, de igual manera también lo vas a pronunciar como the. En este caso estoy colocando 2 puntos después de la i porque quiero que le des un poquito más de tiempo a esta i, ya que estás enfatizando esta palabra. Entonces, ¿qué nos dice? Si vas a enfatizar esta palabra o este artículo, entonces lo vas a pronunciar como the. Y eso no va a importar si el sustantivo que le sigue comienza con sonido de vocal o de consonante, no importa. Igual lo vas a pronunciar como the, porque estás enfatizando esa palabra. Bien, veamos un ejemplo. Para decir esa fue la peor, pero la peor película, entonces simplemente vas a decir that was the worst movie. Y en este caso lo que estoy haciendo es, quiero expresarte que eso fue la peor película. Entonces, quiero enfatizar esa palabra, the worst. Yo sé que tú me vas a decir, sí, pero worst empieza con sonido de consonante, worst. Y sería el sonido como the worst. Eso es correcto, claro que sí. Pero cuando uno quiere enfatizar algo, entonces el sonido puedes cambiarlo con el sonido de la the, porque quieres enfatizar ese sustantivo, ese algo que quieres expresar a la otra persona. En este caso, para decir la peor película. That was the worst movie. Y como se dan cuenta, estoy colocando un poquito más de tiempo a esa i. La estoy prolongando. Porque quiero que te des cuenta de cuál es esa palabra que quiero comunicarte, que quiero enfatizar, que quiero expresarte. Que en este caso, that was the worst movie. Ahora, ojo, si no quieres enfatizar nada, entonces vas a pronunciarlo como the worst. Ahora, quiero que tomes en cuenta lo siguiente. Presta atención. He escuchado muchas veces de los hispanohablantes decir que también se puede pronunciar este artículo como the. Puede decir the car. Bien, esto no existe. Ese sonido no existe. Tomen en cuenta esto, por favor. Solamente se pronuncia como the car o the apple. Si el sustantivo que le sigue empieza con sonido de vocal. O si quieres enfatizar, también puedes decir the. Y estos son los únicos sonidos. No existe the. Tengan mucho cuidado. Y antes de terminar este video, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado anteriormente. Y hemos dicho que estos artículos en Connected Speech vamos a pronunciarlo con la schwa. A, en este caso, un y the.
Entonces, esos son los tres sonidos de estos tres artículos que ya hemos visto. Y todos tienen algo en común, el uso de la schwa, a, an, the. Reducimos las palabras cuando hablamos, las contraemos y luego las mezclamos. Eso es llamado connected speech. Es un lenguaje hablado continuo como el que escucharías en una conversación normal. Se llama connected speech porque todas las palabras están conectadas con sonidos que se unen de una palabra a la siguiente. Por ejemplo, vamos a conectar el verbo have, que es tener, con un, una. Y ahí tenemos have, la E no se pronuncia, tenemos el sonido de la V chica, v. Y tenemos el sonido del artículo, un. Y ahí tenemos haven. Bien, ahora tenemos el sonido del artículo, an, que termina en n, seguido del sonido de la A para apple. Entonces tenemos ana. Entonces sonaría como Havana, prácticamente, ¿cierto? Havana. Entonces, al conectar todo, tendríamos I have an apple. Y como pueden ver, estamos conectando todos los sonidos. Have an apple. Have an apple. Y ahí se pueden dar cuenta que estamos conectando el sonido de todos ellos, haciéndolos uno solo. Asimismo, cuando se habla inglés, el hablante alterna entre sílabas acentuadas y no acentuadas en intervalos regulares. I have an apple. Entonces, como pueden ver, estoy acentuando ¿qué? Have y apple. Y no estamos acentuando ¿cuáles? I, que es el pronombre yo, y un, que es el artículo. Y las acentuaciones, como lo podemos ver, caen dentro de las palabras de contenido. En inglés se dice content words. Eso se llama la regla del ritmo. Las palabras que no acentuamos se clasifican dentro del grupo de function words. Entonces, los content words, esas son las palabras que nos ayudan a formar una imagen en nuestra cabeza, nos dan el contenido de nuestra historia y le dicen a nuestro oyente dónde enfocar su atención. Generalmente reciben la mayor fuerza de voz en las frases. ¿Y cuáles son? Tenemos a los sustantivos, nouns, por ejemplo, manzana, ya tienes una idea de la manzana. Carro, tu mente tiene una idea del carro. Bien, también tenemos a los verbos, correr, tu cerebro tiene una idea de correr. Saltar, tu cerebro le da una idea que es saltar. Tenemos también a los adjetivos, adjectives. Bonita, tu cerebro te da una idea de qué es bonita, fea, una idea de una persona fea. Asimismo tenemos a los adverbios, por ejemplo, cuidadosamente. Entonces ahí tú te das una idea de, cuidadosamente. Rápidamente, también te das una idea. Entonces, como te puedes dar cuenta, estas palabras de contenido, cuando alguien te las dice, el oyente sabe dónde enfocar su atención y asimismo se da una idea o una imagen en su cabeza. Es por eso que se les llama content words, que estas palabras de contenido son las que reciben la mayor fuerza de voz en las frases. Ahora, tenemos al otro grupo, que son los function words. Las palabras de función, function words, son las palabras que usamos para hacer que nuestras oraciones sean gramaticalmente correctas. Si nuestros function words faltan o se usan incorrectamente, probablemente se nos considere malos hablantes de inglés, pero nuestro oyente probablemente todavía captará la idea principal de lo que estamos diciendo, dado que las palabras funcionales no nos brindan la información principal. ¿Quiénes nos brindan la información principal? Los content words. Muy bien. Generalmente no queremos ni necesitamos hacer nada para darles atención adicional y las palabras permanecen átonas, sin acento, sin énfasis. Entonces decimos que generalmente no se acentúan a menos que se desee enfatizarlos. Claro que sí.
Como por ejemplo, ¿cuáles serían los function words? Tenemos ahí a las preposiciones, prepositions, articles, artículos, pronouns, pronombres, conjunctions, conjunciones y los auxiliary verbs, a los verbos auxiliares o los que estén relacionados con el verbo to be, is, are, etc. Entonces, el sonido de estos es reducido, haciendo que suenen como la schwa. Ahora, el día de hoy solo nos estamos enfocando en el sonido de los artículos a, on y da. Veamos algunos ejemplos. María comió una manzana. Tessie está en la cocina. Entonces, ¿a quiénes vamos a dar la mayor fuerza de voz o el énfasis en estas oraciones? Recuerden, a los content words. Por ejemplo, tenemos ahí sustantivo, Mary, verbo, ate, y otro sustantivo, apple. Esos son los content words. Por eso le vamos a dar la mayor fuerza de voz. Mary ate an apple. Mary ate an apple. Y como se pueden dar cuenta, no estoy enfatizando en este caso el artículo on. Es por eso que estoy reduciendo su sonido y suena como la schwa, on. Mary ate an apple. Entonces, no solamente estoy reduciendo los sonidos o enfatizando los sonidos, sino que también estoy conectando los sonidos, conectando las palabras. Y no estoy hablando como un robot. Mary ate an apple. Y tampoco estoy dando la mayor fuerza de voz a todas las palabras, sino que para darle ritmo a las palabras estoy enfatizando unas y estoy pronunciando con un tono bajo otras. Veamos en la siguiente. Tessie's in the kitchen. Tessie's in the kitchen. Tenemos Tessie, que es el sustantivo, kitchen, otro sustantivo. Y ahí tenemos al verbo to be, una forma del verbo to be. Tenemos a una preposición y a un artículo. Entonces, como esos tres puntitos naranjas son function words, no le vamos a dar la mayor fuerza de voz, no los vamos a enfatizar, sino que los vamos a pronunciar con un tono más bajo. ¿Y a quiénes los vamos a enfatizar? Pues a los content words, en este caso, Tessie y kitchen. Tessie's in the kitchen. Porque quiero darte a entender que ¿quién está en la cocina? Tessie. Y como puedes darte cuenta, no solamente estoy enfatizando unas y colocando con tono bajo otras, sino que también estoy uniendo los sonidos, haciendo que is, in, the suene como is in the, is in the, is in the. Tessie is in the kitchen. Tessie's in the kitchen. ¿Ves la gran diferencia? Mary ate an apple. Tessie's in the kitchen. Y esa es la razón de la reducción de sonidos en una oración. No enfatizamos las palabras que funcionan como function words. Aquí te comparto la lista de videos en donde hemos desarrollado otras reducciones de sonido. Asimismo, he creado una lista de reproducción en donde estaré subiendo en esa lista las diferentes reducciones de sonido que hagamos con cada palabra. Y eso sería todo por hoy. No olviden comentar y suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente tutorial.